Doc, ¿nos metemos en el tema? Sí, en el tema. Ahí? Traje un machete. Ah, un machete. Un machete. Nos metemos en uno de los temas que tienen que ver con la agenda que, bueno, que se está tratando muy polémico, con de posiciones muy, pero muy encontradas, que tiene que ver con el aborto. Tal cual. Y me parece que para hablar de aborto lo primero que tenemos que ver es cómo empieza la vida. Digo, nadie puede decidir, después cada uno puede hacer lo que quiere, yo no me meto en eso. Lo que digo que uno para tomar una decisión tiene que conocer. La verdad que el origen de la vida empieza, la mujer nace con los óvulos en la vida embrionaria. Uno cuando se gesta, la mujer tiene 2 ovarios y en sus ovarios tiene una cosa llamada ovocito 2, que son óvulos inmaduros. Solo después que empieza la pubertad, la mujer madura uno de esos óvulos y puede engendrar. En cambio el hombre tiene los espermatozoides en los testículos y a partir de la pubertad. Cuando uno dice yo tengo que decidir mi cuerpo, yo puedo decidir sobre mis óvulos, puedo decidir sobre los espermatozoides. Cuando el hombre y la mujer tienen sexo, algunos lo llamamos hacer el amor, cualquiera sea las formas, ¿sí? La vida empieza cuando el espermatozoide se une al óvulo. Y traje para anotar acá algunas cuestiones muy importantes, ¿sí? Que cuando el hombre eyacula, la fecundación ocurre más o menos 2 o 3 horas después. A veces puede ocurrir hasta 24 a 72 horas el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide. 3 días después empieza esa fecundación, que es la concepción, y eso ocurre en el tercio externo de la trompa de Falopio, no ocurre en el útero. El hombre deposita el semen en la vagina, sube por el útero y la cita amorosa es en el tercio externo de la trompa. Cuando entra el espermatozoide se crea una capa alrededor del óvulo que bloquea la entrada de otros espermatozoides porque hay un solo óvulo y el hombre eyacula millones de espermatozoides. Los primeros 3, 4, 5 días de esas células que empiezan a dividirse, de esas 2 del óvulo del espermatozoide se forman 2 células, después 4, después 6, después 8 en realidad, 4, 8, 16, 32, se forma una mórula, como si fuera una mora. Eso viaja por la trompa de Falopio y entre el 7º y el 9º día se implanta en el útero, que es la implantación. Muchas de esas mórulas naturalmente se desprenden y se pierden. Se cree que hay un porcentaje que se implanta. Entre el 7º y el 10º día, en la implantación, se forma el saco vitelino, que es lo que va a ser el embrión y la placenta. El día 11 y 12 de que se ocurrió la fecundación, la longitud del embrión tiene 1 milímetro con 25 y 0,8 de espesor. A la tercera semana, 21 días, ya tiene las 3 capas. Tiene un ectodermo, un mesodermo y un endodermo. De esas 3 capas van a salir todos los órganos. Estoy en la tercera semana. En la tercera semana, si la mujer consume en ese tiempo alcohol, cocaína, anfetaminas, mercurio, se enferma de rubiola, como los órganos se están formando, se llama teratogénesis, destruye parte de los órganos, ¿sí? O si tiene sífilis, por ejemplo, alguna enfermedad. Y en esta tercera semana empiezan a formarse los ojos y la cabeza. Entre la tercera y octava semana se forma el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, los oídos, la nariz, los ojos, la piel, las uñas y el pelo. ¿En qué semana? Entre la tercera y la octava semana. En el día 28, que sería la cuarta semana, quinta, se forma lo que recubre las cavidades. Se forma el pericardio, se forma la pleura de los pulmones y se forma el peritoneo del abdomen. En la cuarta semana ya hay un esbozo de la lengua, de la tiroides, esta que está acá en el cuello, de la garganta, la laringe, la nuez de Adán y los pulmones. En la octava semana ya hay una cabeza y hay un cuerpo y empiezan a formarse todos los huesos. En la novena semana empieza a formarse los órganos genitales y ahí se forman los óvulos que la mujer va a tener toda la vida
Por eso con una mujer, cuanto más grande es, como el óvulo sufrió más radiaciones y más, es más probable que tenga defectos genéticos. En cambio, el hombre, los espermatozoides, la producción es continua. En la 10ª semana ya están formados los genitales externos, las uñas, y en la 10ª semana ya podés escuchar con un ecodoppler el corazón, que es lo que hace uno cuando pone la primera ecografía. La primera ecografía, en la 10ª semana, ¿sí? Estamos ahí escuchando el corazón. En la semana número 11, los riñones funcionan, el bebé orina a la mamá en el líquido amniótico y traga y empieza a funcionar todo el sistema urinario y digestivo. En la semana 12 ya tiene la cabeza, los oídos formados, el cuello ya está recto y responde a estímulos de la piel. En esta semana 12, que es ahí lo que pide la ley del aborto, el embrión, o como lo llamemos, tiene de 9 a 14 centímetros de largo, pesa de 60 a 200 gramos, habitualmente en la medicina lo llamamos embrión y a partir de la semana 12 o el tercer mes empieza a llamarse feto. Ahí está totalmente formado y a partir de la semana 12 solo crece. ¿Hasta qué semana le dicen cigoto? Cigoto habla en las primeras semanas, que es la célula cigoto, porque es cuando se une el óvulo y el espermatozoide, que es el primer grupo de células. Claro, digamos hasta la semana 12 es huevo cigoto. No, es un embrión. Y a partir de la semana 12 es un feto. Había escuchado esa información esta semana. No, se llama embrión. Las primeras semanas se llama embrión. A partir de la semana 12, o del tercer mes, ahí empieza a ser un feto, porque lo único que hace está todo formado y empieza a crecer. ¿Sí? Y hay una diferencia entre despenalización y legalización. Sí. En realidad el aborto como tal está despenalizado por la Constitución y está en la ley cuando una mujer es violada, cuando hay alguna alteración que el embrión ponga en riesgo la vida de la mamá o cuando tenga la mamá una discapacidad mental. En esos casos está permitido. Es cierto que hay dificultades cuando una mujer dice fui violada, a veces la medicina o los hospitales, en realidad los médicos, las personas, no cumplen la ley que ya está de hace muchos años. ¿Sí? Lo que sí pasa hoy con la ley actual es que una mujer, por ejemplo, un ejemplo, que estaba embarazada y se hizo un aborto casero o tomó alguna pastilla para hacerse un aborto que le provocó un sangrado, que no se detiene, entonces concurre después con ese sangrado a una guardia, explica, mira, yo me tomé esta pastilla, qué sé yo, el médico de guardia está obligado en hacer la denuncia policial. Hoy sí, a veces, muchas veces no se hace. Se hace. Algunos lo hacen y otros no. Digo, la realidad de los hospitales es muy diversa. Y es cierto que hay gente que hace la denuncia, otros que no, también hay un circuito ilegal. Yo lo que planteo es una sociedad, recién leía lo que acaba de decir nuestro ministro de Salud, Rubinstein, que donde se legaliza el aborto, dice que bajan las muertes maternas y no aumenta el aborto. Eso es cierto, en algunos países no funciona así, pero digo, en general es cierto. Ahora digo, si yo legalizo el aborto, es el fracaso de la prevención, de la educación y de la salud. Si un Estado, digo, acá no hay opiniones religiosas, si un Estado legaliza... Bueno, pero la religión, vos fíjate que los partidos políticos le han dado libertad a sus diputados para que ellos, o sea, no es que van en bloque, el bloque de Cambiemos dijo, bueno, cada uno tiene eso está bien, y cada uno de los bloques le dio libertad, o sea, a cada uno de sus funcionarios a que decida, porque la religión está en juego también. Sí, yo no me meto en eso porque la religión es muy particular y hay también como un fanatismo. Digo, hablo desde la ciencia, lo biológico. Digo, un Estado civilizado puede autorizar la muerte de un indefenso. Digo, ¿puede un Estado? Es como yo te digo, mira, hay muchos muertos, autoricemos que se puede matar. Entonces yo digo, ¿hay otras cosas? Sí. ¿Que hay que ayudar a la gente que no tiene opciones? Sí. Ahora, ¿una mujer puede decidir sobre su cuerpo? Sí. No puede decidir por un hijo que engendró con un hombre. En realidad acá no veo en la discusión de las mujeres, siempre que hay un embarazo hay un hombre, les guste o no. Sí. Y el hombre tiene que decidir. En Uruguay, que ya están, digamos, con el aborto legalizado, existió el tema que el hombre no estaba de acuerdo, la mujer había decidido hacerse el aborto, y el hombre le puso como un recurso de amparo a su bebé, o sea, el hombre quería ese bebé
finalmente la mujer lo perdió ese embarazo, pero también existe la posibilidad, o sea, teniendo legalizado el aborto, el hombre también tiene algunos recursos para poder evitar ese aborto, si así lo quisiese. Eso ocurrió, hubo un caso en Uruguay. Un caso, habitualmente no pasa, y los hombres en general le tiran la responsabilidad a las mujeres cuando el hombre no se cuidó. Digo, el hombre puede hacer mucho para que una mujer no se embarace. Digamos, somos responsables del 50%. Y en esta discusión no está, debería estar sentado, digo, el hombre, ¿sí?, para la mujer. Porque en realidad, cuando aparece, lo llamemos como lo llamemos, y aparece alguien nuevo, es la decisión de los dos. Sí. Y yo creo que la bala hay que pararla antes que se dispare. Digo, la mujer tiene que decidir si no quiere engendrarse. Es cierto que hay muchos embarazos involuntarios. Lo que falta para corregir eso, ¿sí?, es el tema de la educación y la prevención. Hay métodos anticonceptivos, no está implementada la ley de educación sexual que existe en todas las escuelas. Hay papás que no saben cómo explicarle a los hijos cómo cuidarse, ¿sí? Y también es cierto que cuando la pasión anula la razón, es una cosa que nos pasa a todos. Pero me parece que es un buen tema para discutir, pero digo, antes de decidir, tenemos que conocer y escuchar. Para mí es un muy buen tema, me agrada que se haya abierto el debate, que el gobierno, a pesar de no estar de acuerdo, que lo haya... le haya dado piedra libre para que lo puedan debatir. Me parece que era un tema pendiente acá en la Argentina. Me parece que hay que respetarse y escuchar todas las posiciones, y si uno no sabe, también está bueno saber, entender que no sepa, ¿entendés? Y que si se dice alguna burrada, se había armado mucha polémica con lo que había dicho Marquitos Di Palma, que a mí no me pareció tan lo dijo loco. Brutalmente. Lo dijo brutalmente, pero pará, lo dijo brutalmente, pero es Marquitos Di Palma. Nos puede sorprender como lo dijo. O sea, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo, pero no me parece toda la polémica que se generó. Él fue bruto, pero él siempre fue bruto. O sea, es Marquitos Di Palma, ¿me entendés? O sea, no me sorprende que él haya hablado así. Una cosa que pasa, la verdad es que cada uno de nosotros puede decidir tener sexo, sí. Tiene que saber que cuando tengo sexo, de cualquiera de las formas, con gusto, sin gusto, con amor, sin amor, cuando tengo sexo, puedo engendrar una vida. Y hay un problema que no se ve, por eso digo que es un fracaso del aborto legalizado, porque si alguien no quiere tener un hijo, también se expuso a tener una enfermedad de transmisión sexual. Digo, desde la salud, para mí me preocupa que mi ministro de salud diga que está bien legalizar el aborto, porque digo, miles de jóvenes, eso pasa en Argentina, 110.000 chicos nacen todos los años de nenas adolescentes. ¿Cuántas se enferman? ¿Cuántos abortos hay? Hay una discusión, no importa el número, hay miles. Sí. Y es cierto que algunas de esas mujeres, 30, 50, las cifras en Argentina, ¿se mueren por año? Sí, se mueren. ¿Por condiciones que podrían no morirse? También. Ahora, fracasamos como país y como sociedad. Si yo no le puedo explicar a mis hijos, a mis alumnos, a mi mujer, cuando yo aprendí... Sí, pero vos sabés que hay muchos... ese tema, que hay gente, yo una vez hace mucho tiempo había venido acá una chica que vivía en una villa y había sido madre adolescente, tenía 19 años y 2 hijos. Ella tenía pleno conocimiento. Es otra problemática, no es falta de educación, es otra la problemática. Ella dijo, yo sabía que iba a quedar embarazada, tener sexo sin cuidado. Tenían toda la información, tenían preservativos, tenían todo. Pero el problema, ¿sabes por qué ella dice, decidí tener mi primer hijo a los 15 años porque pude tener algo mío? Ese es un problema social. Es un problema social, no menor, ¿eh? No es falta de información, eso digo, ni falta de educación. El caso que vos contás es muy terrible, es muy común, y deciden tener un hijo porque pasan a ser a alguien. Claro. Y tienen algo, y dejan de abusarse de ella cuando queda embarazada. Como que tenés un problema social mucho más complicado que la falta de educación sexual. Mucho más complicado. Digo, cualquiera de nosotros, digo, si cada uno repasa la idea, tenemos que saber para poder elegir. Y a veces cuando uno no sabe, todos hemos tenido no saber y hemos aprendido a los ponchazos, ¿sí? Yo aprendí primero el sexo en la calle y después en la facultad, y la verdad que a veces la diferencia está entre la vida y la muerte. Yo hacía autopsias en el Hospital Muñiz y veía que los chicos que venían de Brasil, estoy hablando de hace 40 años atrás, ¿no? Digo, tenían SIDA y se morían. Yo hacía la autopsia, digo, la única diferencia era que yo no tenía plata para haber ido a Brasil, ¿sí? Porque en esa época ninguno de nosotros se cuidaba, y se morían de SIDA. Y yo hacía las autopsias en el Hospital Muñiz cuando estudiaba patología.
Digo, la vida no puede ser una ruleta rusa para nuestros hijos. Por eso me parece muy importante cómo poder controlarse, y la diferencia la hace la educación. Muchas gracias, Doc. Recordamos el